Muy buenas, ¿cómo están estudiantes? Espero que bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud. La capacidad que vamos a estar desarrollando hoy es comprender la estructura y la dinámica de la población de los seres vivos. El tema es ecosistema y los indicadores tenemos ahí, identificar los factores bióticos y abióticos del ecosistema, identificar los tipos de ecosistema, determinar la interrelación entre los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, examina que el ecosistema juegue un papel importante para el equilibrio natural del planeta y un indicador más que le vamos a agregar es el tema de presenta trabajos en tiempo. Entonces, el ecosistema es el lugar donde nosotros convivimos, o sea, nosotros las personas, los animales y los vegetales convivimos en sí. En el ecosistema hay un flujo de energía que vamos a ir mirando y estudiando cómo se da eso, ¿verdad? El ecosistema comprende las comunidades bióticas y el medio ambiente abiótico de una región dada, donde uno influye en el otro, ¿verdad? En otras palabras, el ecosistema es el conjunto biocenosis, o sea, el conjunto de poblaciones de especies, de animales y de las plantas que conviven en un mismo ambiente. Y también del biotipo, que es el ambiente ocupado por la biocenosis. Se trata, por este motivo, el nivel más elevado de organización de los seres vivos. Tenemos algunos factores que componen el ecosistema. Tenemos factores abióticos y factores bióticos. Los factores bióticos son todos los factores físicos y químicos que influyen en el desarrollo y el comportamiento de los seres vivos, ¿verdad? Son los que no tienen, solo los que no tienen vida, como las sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono, el nitrógeno, y los componentes orgánicos como las proteínas, lo que son las proteínas, los glúcidos y los lípidos, y los factores físicos que son, por ejemplo, el clima, la temperatura, entre otros, que influyen, ¿verdad? Entre los factores abióticos tenemos la atmósfera, que es una capa de gases que cubre la Tierra, ¿verdad? Que está compuesto por algunos elementos químicos y compuestos químicos también, perdón, como el nitrógeno, el dióxido de carbono, el helio, el oxígeno, que nos ayudan a respirar. A nivel del mar, por ejemplo, el oxígeno contiene, el oxígeno que hay en ese lugar, en esa atmósfera, es más abundante por el tema de eh, de la altura de ese lugar, ¿verdad? Tenemos también otro de los factores bióticos que es el agua. En el planeta se encuentra en estado natural en tres formas: el líquido, sólido y gaseoso, ¿verdad? El tema de los océanos, los ríos, los lagos, en el agua, en el hielo de los polos, en las montañas y en las nubes también encontramos de manera gaseosa el agua. Entonces, una gran parte de la Tierra está cubierta por agua salada, de manera que no puede ser utilizada directamente por algunos seres vivos, ya que solo pueden consumir, nosotros solamente podemos consumir agua dulce. Entonces el agua dulce es vital para nosotros, ¿verdad? Acá en Paraguay nosotros tenemos la gracia de que tenemos fuentes de agua dulce y bastante. Entonces por eso es un país muy rico, pero también tenemos que aprender a utilizarlo de buena manera, ¿verdad? Para evitar la contaminación. Sabemos que el lago Upacaraí, perdón, y ahora el lago que se encuentra limpio, entonces son dos lugares que están ahora siendo prácticamente en desuso por el tema de que el hombre no sabe realizar correctamente los desechos. Tenemos también otro factor que es la luz, que es la fuente de mayor energía de los organismos vivientes, y dice que casi todos los organismos obtienen energía directa o indirecta de la luz solar, ¿verdad? Las plantas necesitan el sol para hacer su fotosíntesis, y en cuanto a los animales, la luz hace posible el funcionamiento de los órganos visuales, por lo que es importante en la vida animal y es decisiva también, ¿verdad? Nosotros también necesitamos de esa vitamina que nos da el sol, entonces también es importante para nosotros la luz. El clima, que es el resultado de la interacción de los factores de la temperatura, la humedad, las lluvias, los vientos, entre otros, ¿verdad? Y existe una rama de las ciencias naturales, que es la meteorología, que estudia la variación de los estados de la atmósfera en todas sus regiones de la Tierra. Esta variación está dada por los cambios en temperatura, lluvia, vientos y presión. Ok.
Aquí tenemos entonces la relación de los seres vivos en el medio ambiente. Tenemos el biotopo y la biocenosis. Acá, por ejemplo, podemos observar la energía que es proveída por el sol. Esto da temperatura a la tierra en este caso, también a las rocas y a la arena. Muchas de esta temperatura hace que haya precipitaciones y esto también produzca vientos en la zona. En la biocenosis, perdón, tenemos, por ejemplo, los animales, las plantas y otros seres vivos más que relacionan en forma simultánea para realizar ciertos procesos que son importantes para nosotros. El segundo factor es el factor biótico. Dice que son todos aquellos que tienen vida, o sea, organismos unicelulares, organismos pluricelulares. Estos se pueden clasificar en productores o autótrofos, o sea, son organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de la fotosíntesis, en el caso de las plantas, y algunos también organismos unicelulares entran dentro de esta clasificación. Tenemos a los consumidores o los heterótrofos, que son organismos incapaces de producir su alimento, por eso necesitan ingerir algo ya sintetizado. Este tipo de consumidores se puede subdividir otra vez en macroconsumidores y en microconsumidores. Los macroconsumidores son los consumidores primarios, los herbívoros, es decir, los animales que se alimentan de los vegetales. O sea, nosotros entramos dentro de esta clasificación de macroconsumidores. Y después tenemos los microconsumidores, que son ya los que utilizan los desechos ya para poder, en este caso, proveerse de alimento, como por ejemplo las bacterias, los hongos, los microorganismos en general. Y más abajo tenemos el tema de los tipos de ecosistemas. Dentro de los tipos de ecosistemas tenemos algunos, vamos a decirle los más resaltantes. Dice, en la naturaleza se pueden distinguir fácilmente los ecosistemas que corresponden a las formas de vida terrestre y acuática. Estos presentan unas características que los diferencian unos de otros. Por ejemplo, tenemos el ecosistema terrestre, corresponde a aquellas zonas o regiones donde los organismos viven y se desarrollan en el suelo y en el aire en un determinado espacio terrestre. Existen dos tipos de hábitat terrestre y dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, pueden ser desiertos, praderas o bosques. Los distintos vegetales y animales que habitan en cada una de estas regiones tienen características diferentes, ya que de esa manera se van a ir adaptando al hábitat en donde viven. Y tenemos después también al ecosistema acuático. Dice que las plantas y los animales que viven en forma de agua es un tipo de ecosistema. Dependiendo del tipo de agua podemos definir dos tipos de hábitat acuático. Puede ser de agua dulce o también de agua salada o marina. En los ecosistemas acuáticos los productores son pequeñas plantas o hierbas microscópicas. Así también tenemos en el fondo del mar, como por ejemplo las algas, esponjas y las estrellas de mar. Acá tenemos entonces la diferencia entre un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático, pero que se observa otra vez en la misma imagen que ambos interactúan entre ellos otra vez de alguna u otra manera. Más abajo tenemos ya la interacción que se da entre estos factores, tanto bióticos como abióticos, y cómo se relacionan entre ellos. Tenemos aquí entonces, vamos a decirle un mapa conceptual, donde tenemos al ecosistema, cómo interacciona con los factores abióticos, interactúa de la siguiente manera, como minerales de suelo, como agua, como aire, como viento, como luz y como calor. Y cuando hablamos del ecosistema que se relaciona con factores bióticos, hablamos, nos referimos, mejor dicho, a los microorganismos, a las plantas y a los animales. Dentro de los microorganismos lo tenemos lo que son los hongos, las bacterias, las algas y los virus. Entonces, esta es la forma en que ellos interactúan entre sí. Y ya más abajo tenemos el tema de las actividades de evaluación. Tenemos un concepto, tenemos un mapa conceptual que es parecido al que tenemos arriba, y tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo, todo ya conforme a lo que tenemos como material de apoyo. Y una diferencia entre ecosistema acuático y terrestre.
Entonces, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que les haya servido la explicación que les di y nos vemos oportunamente más adelante.